gestión internacional de recursos, formación de investigaciones y gestión de conocimiento. Durante 5 años has ejercido, durante 5 años desde su plataforma de colaboración, desarrolló consultoría, acompañamiento de procesos institucionales en evaluación de sistematización de experiencias, creación de comunidades y conocimiento e inclusión digital. Apoya herramientas como TIC y el desarrollo de Web 2.0, cuenta con un número importante de publicaciones a nivel nacional e internacional y ha sido conferencista en varios países y obviamente gran soporte para todas las herramientas de tecnología en el ramo de formación y de gestión de cambio y en gestión de herramientas de tecnología enfocadas a la educación. Entonces, quiero invitar sin más preámbulo ya a Sandro para que nos acompañe. Bienvenido, Sandro, el público es tuyo. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo creo que hoy se rompen 2 récords en la historia de mi charla. Es uno, ustedes se ponen al tope de la lista del grupo más grande de profesores, todos siendo profesores de oficio con el que he hecho estos ejercicios. Generalmente son mucho más interactivos y tipo taller. Entonces, de entrada, muchas gracias por su participación. Y el segundo reto es que después de estar un día entero de ustedes en la misión que tienen, pues tratar de mantenerlos aquí despiertos. Voy a ver si lo logro y si no, pues el Dulce me ayuda ahí a mantenerlos activos. Como les decía Rodrigo, bueno, gracias a la asociación y al colegio, porque realmente lo que se está haciendo con el colegio, con la asociación y con este colegio es una experiencia muy audaz y muy poco común en estos contextos. Primero, porque haya una asociación de padres con este tipo de preocupaciones, que vaya más allá de la mera urgencia cotidiana y piense un poco en el fondo y el más allá de lo que significa crear comunidad educativa. Y segundo, un colegio de las dimensiones como este, con el tipo de retos que significa tener una población estudiantil y una sala de profesores del tamaño de la que tienen ustedes, estar donde están dice mucho del tipo de apuesta que están haciendo respecto a la educación. Entonces, nosotros básicamente somos un laboratorio de innovación social que trata de identificar contextos en donde esta sociedad comienza a construir efectos demostrativos de que las cosas pueden ser distintas y podemos construir una sociedad mucho más inclusiva y colaborativa. Hoy les voy a plantear una serie de ideas muy rápidamente, provocaciones, porque el tiempo que tenemos para hacer esta charla es muy corta. Espero que podamos seguirnos viendo en el mediano plazo en otro tipo de escenarios. Básicamente les voy a proponer una que se lo dije a la señora rectora cuando nos conocimos unos meses atrás, y era: ¿qué pasa cuando uno llega donde ustedes han llegado? Es decir, estar en el top 10 de la lista de instituciones educativas en Colombia con un índice que es compuesto, digamos que eso es un avance en términos de lo que es monitoreo de la educación en Colombia, ya no solamente guiarse por resultados del ICFES, que era un indicador bastante plano. Tener un índice compuesto dice muchas cosas y por eso esa tabla se movió tanto. Pero ¿qué pasa cuando uno llega al tope de la tabla, en cualquier escenario? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el reto de calidad se ha cumplido? ¿Sí? Lo único que queda es innovación, ni siquiera mantener la calidad, porque es que muchas veces el reto que estamos enfrentando en el contexto colombiano y en el contexto educativo es que el diferencial, el gap nuestro frente a otros países, ni siquiera, no pensemos en los grandes ni en los que salen en el tope de la lista, sino en los vecinos de la región. La comparación de Colombia con Chile, por ejemplo, con Brasil, el gap es significativo y eso tenemos que lograr acortarlo, y eso no se produce por efectos de mejoramiento continuo de la calidad, sino por saltos discontinuos de innovación. Y entonces, desde ahí, esta discusión de cómo los chicos que tienen ustedes, chicos y chicas hoy, que están en este colegio, algunos aportes dentro de la universidad,
los que están formando hoy van a ser esa nueva generación que en el 2020 serán los profesionales en ejercicio. Entonces, un chico que se está formando hoy, ¿qué le va a demandar la sociedad nacional y global del 2020 en adelante? Ese es el entorno general de mi preocupación y mi provocación para ustedes. Y una revisión, es una revisión que no es especulativa, sino que se construye sobre una serie de fenómenos que están, digamos, documentados y que hemos venido trabajando en investigación. Entonces, estas son las preocupaciones que les quiero, o los ejes de la discusión sobre la sociedad, la información y el conocimiento, un poco más allá del cliché, y no voy a, solamente sobre eso no puede ser un taller de una semana, pero hay un elemento importante de por qué me ubico ahí para plantear la discusión. Las perspectivas de América Latina sobre educación, hay un asunto muy importante, y es que uno de los temas de lo que se está dibujando en los índices internacionales, me imagino ustedes han actualizado de la discusión que ha habido en el último año sobre los resultados de las pruebas PISA y el fenómeno coreano y finlandés, que siempre se resaltan como los modelos de educación por antonomasia, Corea del Sur y Finlandia, ¿no? Que llevan allá ya años en el tope de la lista, etcétera, etcétera. El problema es que Corea del Sur y Finlandia, los maestros, los profesores en los colegios y escuelas de Corea del Sur y Finlandia están dándole clase a un grupo de chicos y chicas que son 99.99.999999% coreanos y finlandeses de 10, 20, 30, 40, 100 generaciones atrás. Es decir, ellos no están asumiendo el reto de lo que significa educar en la diferencia y en la diversidad. No quiere decir que porque tengan estas, digamos, convergencia cultural, idiomática, etcétera, etcétera, no existan diferencias en términos de aprendizaje. Todo niño es distinto en dinámicas de aprendizaje, pero es muy distinto en términos de gestión social del hecho educativo, enfrentarse a lo que enfrentan ustedes cotidianamente, a lo que se enfrenta un maestro, un profesor, una profesora que tiene uniformidad en términos de apuestas culturales, de políticas de largo aliento, de valores comunes, sin experiencias de conflicto significativas, etcétera, etcétera. Entonces, la dinámica de hacer saltos de innovación educativa significativos y avanzar en Latinoamérica tiene retos muy, muy particulares que no se ven adecuadamente reflejados en ese tipo de países modelos. Y en ese sentido, nos toca a nosotros inventarnos cuál será ese camino para hacer saltos de discontinuidad positiva. La incorporación de tecnologías digitales en la educación. ¿Por qué? Porque mi propio trabajo, si bien está muy permeado por el uso y la incorporación de tecnología en temas de transformación social, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito social en el sentido más amplio, y yo soy muy crítico de las formas en que se han venido incorporando los dispositivos tecnológicos, por el carácter de fetiche con el que se ha venido tratando el tema de los dispositivos y los nuevos dispositivos. Entonces, hay que defetichizar el dispositivo de la mediación tecnológica para preguntarnos qué es lo nuevo de esta mediación y qué es lo que transforma en términos de la manera en que enseñamos o de la manera en que los chicos aprenden. El otro tema es los cambios sociales contemporáneos, entonces alrededor de la sociedad, esa transición de la sociedad de la información a la innovación, ahí voy a plantearles un par de slides, ya les digo por qué. Y finalmente me concentro en esto que es la mayor parte de la discusión, las habilidades para el trabajo y la innovación y el emprendimiento hacia el 2020. Entonces, lo primero, América Latina, este es un informe que pueden consultar, salió recientemente, el informe 2015 de las perspectivas económicas de América Latina, son los informes evaluativos que hace la CEPAL recurrentemente. Este informe hace un corte al sector de educación en Latinoamérica. La otra discusión es la incorporación de tecnologías, que es otro informe también de la CEPAL, específicamente la incorporación de tecnologías en la educación. La UNESCO también viene rastreando esto. Latinoamérica ha dado el salto más impresionante en todo el planeta en acceso, de estar en competencia en niveles de acceso a internet, tabletas, computadores, etcétera, etcétera, estar hace 10, 15 años en el nivel de África subsahariana, a haber hecho las inversiones más significativas en conectividad y en acceso a dispositivos. Para el caso Uruguay logró que todas sus escuelas sean one-to-one. Colombia para el próximo año en teoría todo el país está conectado con fibra óptica. Tenemos en teoría los equipos más baratos del subcontinente. De hecho, los brasileños y los argentinos vienen aquí a comprar computadores y tabletas porque de hecho son más baratos que allá. En fin, ahí se ha hecho un avance significativo. Y me imagino que ustedes también lo van viendo
los profesores que tienen más tiempo haciendo formación, cómo van cambiando, evolucionando los dispositivos de los chicos en la medida que se garantiza acceso a estos dispositivos. Entonces nos encontramos en el caso particular en el que ustedes se encuentran, en ese escenario en donde han logrado avances muy importantes en términos de calidad y tienen una población que tienen las posibilidades de acceder en términos comparados mucho más alta que otras franjas poblacionales. Es decir, ustedes son como el caso perfecto para hacer una discusión sobre innovación educativa en este sentido. Entonces, primera viñeta, lo de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, esta, se las leo, una sociedad del conocimiento es aquella que se nutre de sus diversidades y capacidades, identifica sus puntos fuertes y por consiguiente actúa acorde a los conocimientos de los cuales son dispositarios, es decir, se articula con las nuevas formas de elaboración, adquisición, difusión del saber, valorizados por el modelo de economía del conocimiento. Hay varias. ¿Por qué tomo esa? Porque fundamentalmente esta, lo que tiene de central y de foco es que valoriza el lugar desde donde se produce y lo que se produce en términos de conocimiento. Porque también nos hemos atrapado en la idea de que la sociedad de la información y el conocimiento es simplemente hiperabundancia de información y multiplicación de las posibilidades de acceso a conocimiento ya sistematizado. El tema es que cuando uno se ubica en ese lugar de enunciación frente a la sociedad de la información y el conocimiento, nos estamos poniendo solamente en la condición de consumidores. Entonces es que ahora tengo más información disponible y más formas de acceder a ella y simplemente yo consumo esa información y ese conocimiento. Que lamentablemente en ciertas políticas en el país y en determinados contextos eso ha dominado la perspectiva de qué significa esto. Entonces esta definición lo que dice es el contexto de producción de conocimiento lo que define los alcances en términos de pertinencia y relevancia de lo que se ha de producir. Lo que significa es que en la sociedad del conocimiento, de la información y del conocimiento, hoy cada contexto es un escenario de oportunidades enormes para crear nuevas posibilidades de articulación, de creación y de producción. Mobarek tiene un texto con un chileno, él es norteamericano, con un chileno que se llama Invisible Learning, aprendizaje invisible, que es una discusión que nos invita a preguntarnos en la escuela, ¿dónde están aprendiendo los niños? Porque no solamente aprenden en la escuela hoy por hoy. Y entonces si los escenarios de aprendizaje se están multiplicando, ¿cómo desde nuestro ejercicio de enseñar somos capaces de incorporar esas dimensiones que no observamos en la interacción en el espacio de aula o en el espacio puramente formal? Entonces él plantea esta transición de la sociedad de la información, o sea, ya no hablamos más de la sociedad industrial. Él parte de la base de la sociedad de la información, digamos, comienzos de los 80s, en donde nos ubicábamos en este escenario donde comenzamos a disponer de información y equipos para procesar la información y acceder a esa información. Pero él dice que la transición más interesante está ocurriendo en estas dos dimensiones. El de la transición a la sociedad 2.0 es donde ya no solamente disponemos de equipos y máquinas inteligentes para procesar, almacenar y articular información, sino que los sujetos, los ciudadanos pueden ponerse en condición de productores de nuevas formas de uso y apropiación de esa información. Entonces muchas de las herramientas que están disponibles hoy en sus dispositivos inteligentes, etcétera, etcétera, están en ese rango de la sociedad 2.0. En nuestro caso, lamentablemente nos pegamos al lado de las modas, por eso Facebook domina como una herramienta tipo Web 2.0, cuando el escenario y la pletora de opciones posibles es enorme. Pero la transición interesante que plantea Mobarek es este salto a las sociedades de la innovación. Y entonces, en las sociedades de la innovación, básicamente estamos hablando de sujetos que ya no están articulados a las jerarquías tradicionales de cómo hemos organizado la vida laboral y la vida productiva. Y él propone un término que se llama los nomads, los nómadas del conocimiento. Estos nuevos sujetos que son capaces de adscribirse y desinscribirse de campos de conocimiento, de oficios profesionales y estar mutando permanentemente. Es la idea realmente multitasking, pero no en el sentido de hacer varias cosas al mismo tiempo con varios dispositivos, sino en la capacidad de incorporar nuevas habilidades y reconvertirse permanentemente en el aspecto de una vida. Entonces, uno de los hechos que vamos a me voy a saltar esto, es
cómo en términos de las habilidades para el trabajo y la innovación hacia el 2020 en adelante, preparamos chicos para esa condición de vida nomádica en términos de conocimiento y de cogniciones nómadas también. Este es, ya les muestro el detalle, esto es simplemente para que miren la relación de la infografía. El instituto hay un instituto en Estados Unidos llamado Instituto for the Future, el Instituto de Palo Alto de California, que básicamente es un tanque de pensamiento que está yendo todo el tiempo prospectiva en áreas que están cambiando vertiginosamente en la sociedad contemporánea. Dos de los ejes que ellos tienen mayor interés son en el tema de habilidades para el trabajo y en las transformaciones en el aprendizaje. Entonces, lo que es tan grande son, después de una evaluación que se hizo con empresarios, educadores, egresados de universidades, instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera, se llegó a la conclusión de que la sociedad del 2020 hacia adelante iba a estar profundamente influenciada por 6 fuerzas determinantes, y esas 6 fuerzas determinantes iban a combinar un tipo de demandas de nuevas habilidades que hoy no son generalizadas. Las 6 fuerzas determinantes son, bueno, y además indistintamente qué contexto estemos, nos gusten o no, vamos a ser afectados por esas 6 fuerzas determinantes. La primera es la preeminencia de las máquinas inteligentes, es decir, la interacción permanente y cotidiana con las máquinas inteligentes, el mundo globalmente conectado, la nueva ecología multimedial, la longevidad extrema, ya les pongo la definición. La primera, la automatización de los centros de trabajo desplazará el trabajo humano de las tareas rutinarias y repetitivas. Es todo un asunto que hay en esta discusión de cómo la inteligencia humana se usa para propósitos mucho más, digamos, si se quiere, sofisticados. La nueva ecología multimedial, las nuevas herramientas de comunicación requerirán nuevos procesos de alfabetización más allá del texto. Hay una discusión, bueno, aquí seguramente entre profesores, muchos de ustedes formados en construccionismo contemporáneo, ¿no? Y entonces muchos habrán trabajado zona de conocimiento próximo de Vygotsky. Yo siempre le digo a los profesores, ¿qué pasa con la zona de conocimiento próximo en escenarios de hiperproximidad? Para un chico, la interacción con otros a través de dimensiones digitales no es un escenario de virtualización. Para un chico o una chica eso es una experiencia tan plena como tenerlo uno al frente. Y eso es hiperproximidad. Entonces, ¿qué significa aprender qué es zona de conocimiento próximo en escenarios de hiperproximidad? Y para eso hay que aprender a pensar, escribir, leer, producir hipertextualmente para comenzar. Y el hipertexto todavía no hace parte de nuestras preocupaciones cotidianas. Longevidad extrema es este asunto de que, bueno, yo ya, por ejemplo, yo ya renuncié a cualquier aspiración de jubilarme algún día, mucho más seguramente van a ser mis hijos. Organizaciones superestructuradas cuando ya el mundo laboral no está acotado a un país, un territorio, un único modelo empresarial, y el mundo computacional, esta idea de establecer capacidad de relacionarse con algoritmos y usar los algoritmos para tomar decisiones cada vez más inteligentes. Esos 6 determinantes producen una combinación en este conjunto de habilidades, y aquí es donde espero que pues conecte con sus preocupaciones. Entonces, el primer paquete de habilidades, pensamiento innovador y adaptativo, se refiere a la competencia en el pensar y dar soluciones a respuestas más allá de lo que está lo memorístico o basado en la regla, es eso que ustedes anhelan con todos los chicos que pasan por sus aulas. Y es uno de los elementos donde esa prueba de pensamiento, de solución creativa a problemas de PISA está haciendo más énfasis. Ahí, estos 2 determinantes influencian esa habilidad. Manejo de sobrecarga cognitiva, capacidad para discriminar y filtrar la información por importancia y entender cómo maximizar el funcionamiento cognitivo usando una variedad de herramientas y técnicas. Una manera sencilla de entender eso, la INACOL, que es la Asociación Norteamericana para la Promoción de la Inclusión Educativa a través de Tecnologías en Estados Unidos, que tiene 30 y pico años de existencia, hizo un informe cerrando el 2013 sobre qué ha logrado la incorporación de tecnologías y el modelo del e-learning en escenarios de escuela básica y media presenciales en temas de inclusión y la tecnología en general. La preocupación de ellos es que todavía no tenemos claro, porque no se había hecho un ejercicio, un registro sistemático de cómo está aportando, 1. 2, se encuentran caídas enormes de productividad en los estudiantes y enormes en calidad de evaluación de los maestros. ¿Por qué? Porque en el escenario de aulas intensivas en uso de contenidos digitales y mediaciones digitales, el 80% de la evaluación del docente se la pasa arrastrando quién está copiando y solamente el 20% en evaluación de calidad.
y los estudiantes el 80% buscando información basura que no les sirve y solamente el 20% produciendo. Entonces ellos llamaron eso como la crisis del informational overload, que es cuando tanto para maestros como para estudiantes la información nos está tragando vivos y la calidad en la producción disminuyéndose enormemente. Es decir, frente a aparatos inteligentes no estamos comportándonos inteligentemente. Esta está influenciada por estas tres. Pensamiento computacional, capacidad para traducir grandes cantidades de datos, conceptos abstractos y comprender el razonamiento basado en datos. Entonces, eso del pensamiento computacional es un reto enorme. De hecho, el Plan Ceibal de Uruguay incluyó una quinta competencia obligatoria para toda la educación básica y media en Uruguay. Entonces está, obviamente, matemáticas, lenguaje, ciencias, bilingüismo, y le agregaron programación. En los chicos, ese es un plan que se lanzó hace un par de años, es decir, los que se están graduando más o menos hacia el 2020, esos chicos todos tendrán la competencia de programación como una competencia básica, y esa está influenciada por estas dos determinantes. Las otras tres, competencias interculturales, habilidades para operar en distintos contextos culturales, esa no tiene mayor discusión, pero en nuestro contexto, ese es un asunto que todavía está por avanzar. Entonces, no es solamente bilingüismo ahí para la competencia intercultural, es una capacidad de integrarse en la construcción con otros en contextos y desde posiciones distintas. La mentalidad de diseñador, capacidad de representar, desarrollar tareas, procesos y flujos de trabajo bajo una orientación consciente de los resultados deseados. Este es uno de los temas que más nos cuesta a los que no nacimos en la generación digital. Esa es tal vez una de las habilidades más significativas que se les van a demandar. No porque uno tenga tendencia artística o quiera ser diseñador, no, sino la habilidad para cambiar de formato y de representar conocimiento e información diferente es una de las habilidades más significativas de esta nueva sociedad, que se conecta con la nueva alfabetización en medios, que no significa solamente saber usar los dispositivos o usarlos simplemente para jugar. Entonces, esto de nueva alfabetización en medios tiene tanto de largo como de ancho. Y estas tres últimas, sentido crítico y reflexivo, también creo que es una preocupación enorme de ustedes. Capacidad de determinar el significado más profundo y determinar lo pertinente y lo relevante de la información de la que se dispone o de la que se quiere expresar. Filtrar, la capacidad de filtrar, es tal vez uno de los asuntos más complejos que tenemos hoy por hoy. Lo que pasa es que en eso ahí los nuevos roles de los profesores, de los maestros son significativos, porque resulta que ahora más que un administrador propietario, experto en un contenido particular, el profesor debería apostarle más a la curaduría de un campo de conocimiento y ese carácter de curador, es decir, yo hago un ejercicio de seleccionar, filtrar, etiquetar, conectar, de forma tal que cuando un chico entre nuevo a ese campo, pasa por mi capacidad de filtro, el filtro con criterio, y le da la oportunidad a él de que él comience a enriquecer esa capacidad de filtrado. Transdisciplinariedad, recuerden, no se trata de simplemente juntar perspectivas distintas, sino la capacidad desde perspectivas distintas crear nuevas formas de preguntarse e interpelar. Yo puedo juntar a todos ustedes por disciplinas, y si cada uno se queda solamente en su lugar de enunciación, nunca logramos un gesto interdisciplinario o transdisciplinario. Y inteligencia social y colectiva para colaboración virtual, que tampoco, que es claro, pero no tenemos en cuenta los retos que eso tiene detrás, como por ejemplo qué significa la nueva ética de la colaboración y cómo no todas las prácticas de colaboración se pueden asumir como copias, que eso a veces no sucede. Bueno, voy terminando. ¿Qué pasa? Eso como habilidades, primera pregunta, esas habilidades, ¿cómo las estamos desarrollando? Miren, no estoy hablando de competencias, porque hay algo más allá del mundo de los estándares, y hay algo más allá del mundo del ministerio, y hay algo más allá del ICFES, ¿sí? Estamos hablando de las apuestas, de la educación como un constructor de sociedad, como un constructor de opciones de vida y como constructor de futuros posibles. Entonces, por eso ninguna de esas habilidades está hablando de las competencias básicas que pide el ministerio, ni que mide el ICFES, sino estamos hablando de qué nos estamos jugando como sociedad. Entonces, la primera sección es dónde están esas habilidades o cómo las estamos desarrollando. Y con esa pregunta en la cabeza, la apuesta institucional, ¿cómo se modifica si va a incorporar el desarrollo de ese tipo de habilidades?
Entonces está esto. La institución, la escuela contemporánea, preparándose para eso, necesita identificar patrones de cambio, que básicamente se refieren a un mundo abierto y cambiante, exige que la institución educativa tenga capacidad de anticipación. La economía del aprendizaje, del aprender construyendo, ahí hay dos cosas, dos fenómenos fundamentales. El tema de saber programar y el tema de saber construir, que es distinto de saber hacer, que eso sí ustedes creo que lo han escuchado mucho en sus escuelas de formación pedagógica además. Hoy hay un movimiento internacional muy fuerte, está muy desarrollado en Canadá y en Estados Unidos, se llama Learning by Making, y que es básicamente la revolución de la incorporación de impresoras 3D en el mundo de la escuela. Entonces, que yo cojo unos chicos, o sea, monto un laboratorio con una impresora en 3D y los chicos hacen y diagraman, diseñan un objeto y luego lo ven en la impresora producir el del objeto virtual diseñado por ellos a el objeto físico material tangible. Y entonces esto, y los Fab Lab también llaman, las nuevas fábricas de innovación a partir de impresoras 3D. Entonces, entre saber programar y la disponibilidad de impresoras 3D, eso va a cambiar radicalmente lo que significa nuevas posibilidades en términos de aprendizaje y de producción. Entonces, las tecnologías de fabricación personales y principios de código abierto democratizan la producción y el diseño. Luego, cómo la escuela, en esa preocupación por el tema de valores y demás, cómo articula nuevos discursos de civilidad. Y básicamente el reto que tiene la escuela es rearticular la identidad y la idea de comunidad en una sociedad global. Plataformas resilientes, es decir, cómo la escuela entiende que se está desboronando a pedazos y cómo se reconstruye y recupera la potencia que tiene en la conformación de sociedades y de proyectos de sociedad. La organización ampliada, y es como, por ejemplo, las nuevas formas de organización y formas de colaboración permiten que ustedes aprovechen recursos de uno y otro lado, que no son solamente el grupo de recursos de la gente que tienen ustedes aquí, sino con todos los que se pueden conectar. Y las nuevas comprensiones sobre la mente. Que se está planteando ahí es que muchas de las cosas que aprendimos a hacer en pedagogía, las aprendimos a hacer de la psicología y la psicopedagogía de comienzos del siglo XX o cuando mucho de mediados del siglo XX. Entonces, para el caso, hoy por hoy han salido casi el 50% de los diagnósticos que se llamaban tipos autismo del DSM-4, a punta de investigación de neurociencias. Es decir, cosas que suponíamos eran autismo hace 20 y 30 años, nos hemos dado cuenta que eran problemas de electrofisiología neuronal, de procesamiento de ciertas enzimas en el intestino delgado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la neurociencia está cambiando completamente los repertorios que teníamos para explicar cómo es que la mente aprendía y por qué la mente aprendía como aprendía. Entonces, eso seguramente va a obligarnos a repensar muchos de los terrenos de seguridad que hemos construido a partir de los recursos de la psicología y la psicopedagogía. Termino entonces con estas preguntas. ¿Cómo cada una de esas le deja estas preguntas a la escuela? Lo que tienen al frente es una transformación que, querámoslo o no, está en proceso y a velocidades cada vez más vertiginosas. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora estamos incorporando la Web 2.0 al mundo educativo. Cuando hay desarrollos de Web 3 y Web 4, la Web 3 ¿qué es? Ya es inteligencia artificial aplicada a los servicios web, que es mucho de lo que hace Google atrás. Ya se están ofreciendo servicios y aplicaciones, herramientas hacia adelante, es decir, que yo tengo una máquina que haga consultas inteligentes para que yo luego tome decisiones inteligentes, no para que automatice mi proceso, sino para que yo tome decisiones mejores. Y la Web 4 ya son dinámicas, pues para el caso son aplicaciones y desarrollos que en Latinoamérica solamente están probando en Chile y Brasil y México, que son los únicos países que tienen supercomputadores. Luego en la presentación también, esto lo que hace es que coge, aquí no lo alcanzan a ver, nada más es la pura provocación, las habilidades, con estas preguntas de transformación de la escuela, ¿cómo se ve eso relacionalmente? Entonces por aquí van a ver las habilidades, ¿sí? ¿Dónde en estos mundos aparecen esas habilidades como significativas?
termino con estos ejemplos. Estos son casos en donde ya hay herramientas, ejercicios, donde esto se está poniendo en juego. Por ejemplo, en el contenido abierto. Esta plataforma la uso yo mucho con pares y con colegas, profesores, jóvenes investigadores, para crear repositorios digitales de conocimiento abierto. Se llama Mendeley. Y Mendeley tiene una versión gratuita, una versión de pago, pero tiene una versión gratuita plenamente funcional, que funciona online y en los escritorios. Entonces le permite a un grupo de gente que trabaja un tema hacer lo que hacemos típicamente, que uno coge el documento, lo guarda, lo subraya, no sé qué cosa, a veces lo imprime, o lo guarda por allá en un archivito, una carpeta, y luego dice, ¿dónde es que estaba? Este era el que necesitaba para el taller de profesores y no sé qué cosa. No, se acumula todo en Mendeley, y Mendeley te permite resaltar los textos, comentar los textos, y además te genera de una vez, ¿en qué lo quiere la cita? En APA, entonces, hay varias otras herramientas que significan, a ese asunto de Content Commons es cómo creamos bases de conocimiento abiertas a las que podemos acceder grupos de trabajo o todos. El asunto de esto que llaman New Foundations for Education es nuevas plataformas que están jugando temas enormes en la educación. iTeens U, que comparte una cantidad de información a texto completo de avances en educación. Khan Academy, que ya va por más de 4 millones de videos en todas las áreas de competencias en matemáticas y física, en ciencias para la escuela. Lo de Khan Academy es monumental. Lo de Wolfram Alpha es Web 4 y es una cosa, hay un video en TED del fundador de Wolfram Alpha que es que con lenguaje natural yo le puedo hacer preguntas a los sistemas de información de toda la información que tenemos actualmente y la máquina haga inferencias sobre otros interfaces inteligentes que están haciendo preguntas. Es decir, es casi que una conversación entre interfaces inteligentes. Lo que permite eso es procesar una cantidad de información gigantesca. El fundador de eso creo que está fantásticamente loco. Probablemente hablaremos de los libros en historia de nuevos genios más adelante alrededor de este tipo. El tema de la simbiosis hombre-máquina, con todo el asunto de la nueva tendencia de la tecnología que se viste, que se usa, en fin. Aquí nada más les puse unos cuantos, a esta otra, los repositorios digitales propios, la Mipedia, y es el ejercicio de crear contextopedias personales. Yo tengo una que no llamo tan sofisticada, esa página es una egoteca que se llama sandro-jiménez-ocampo.me, esa es mi egoteca. Entonces ahí comencé a poner trayectoria académica, artículos y demás, y luego comencé a poner los papers de conferencias internacionales y terminó siendo una bitácora que por algunas curiosidades terminó volviéndose motivo de consulta, pero yo inicialmente lo hice como simplemente esta cosa de que ¿qué hace un ingeniero industrial con una maestría en desarrollo social, educación y doctorado en estudios políticos? Eso no existe, eso es pura carreta. Entonces yo siempre digo, yo no explico, entra allá y mire para qué sirve eso más o menos. De ahí terminé en otro tipo de repositorios personales para intercambio de conocimiento. Y con esos termino. Aquí están dos de ellos. Si ustedes entran a este portal, diigo.com/colaboración o peartrees.com/colaboración, ahí van a encontrar un montón de información que yo he venido acopiando alrededor de estos temas y de estas discusiones, y podemos seguir en discusión abierta. Los perfiles míos de Twitter son estos dos, Colaboración y Academic. Cualquier inquietud alrededor de este tema, iniciativa piloto, alarido, angustia existencial, estoy muy a la orden, porque este es un campo que no se puede transformar sino desde los espacios que ustedes ocupan. Esto no deviene de gurús, políticas públicas, documentos fastuosos y fantásticos. Lo que tenemos al frente es la oportunidad de transformar la práctica de enseñar a aprender desde lo cotidiano en dimensiones como nunca antes nos hubiéramos imaginado hubiese sido posible, y donde ustedes pueden ser actores protagónicos de esa transformación, ya que les tocó por accidente cósmico o por opción dedicarse a este desgastador a veces pero fantástico reto de formar las futuras generaciones de esta sociedad. Muchas gracias. Bueno,
Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Esperamos haber cumplido con la expectativa que había sobre la charla. Hoy, al igual que se los mencionaba Rodrigo, somos una asociación de padres de familia que entiende, respeta y reconoce la increíble labor que ustedes hacen en el día a día, en ese acompañamiento que nos hacen en formar a nuestros hijos, y les entregamos el tesoro más grande. Y hoy sentimos que como el tesoro más grande ustedes nos los están ayudando a formar. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención y ya la despedida. Bueno, muchas gracias a Rodrigo, a Adriana y a Sandro. Esperamos seguir contando con el apoyo para aprender muchísimo.